fue con el práctico? Bien, me lo mandaron muchos de ustedes, Platón. Si hasta mañana tienen tiempo para presentarlo, no hay problema. Me dijo la doctora que eso fue algo que había charlado ella con ustedes, que si quieren los pueden trabajar en grupo, pero después lo tienen que entregar individualmente. Eso me lo comentó después, a raíz de una consulta, me dijo que ya se lo había comentado a ustedes. Bien, la idea de la clase de hoy es cerrar el tema del conocimiento político. Así que vamos a hablar estrictamente de ciencia política y de derecho político. Profe, Sí, a mí la clase pasada no me quedó claro lo de interinfluencia. ¿Me lo podría explicar? sí. ¿De interinfluencia entre qué y qué? No Porque eso sé, es estábamos un tema. en doctrinas, no sé si me entendería la letra, utópico puede ser, teoría Sí, política, pero ahí doctrina estamos dentro política, de. Si hablamos de utopía y eso, estamos dentro de doctrina política. y será eso capaz. Sí, pero ¿cuál era la interinfluencia? A ver, déjame mirar el programa. Dame un segundo. Decía, interinfluencia de ¿Entre los qué y hechos qué? políticos, de los hechos políticos. Las doctrinas surgen en un marco que quiere modificar la realidad. La interinfluencia sería entre la realidad política y el conocimiento político, o las doctrinas políticas. Entiendo que es eso, creo que es lo último que vimos, porque en varios temas hemos dado la Sí, era lo interinfluencia último, respecto. con eso cerramos la clase pasada. Sí, que las doctrinas políticas nacen en el marco de una realidad concreta y nacen en ese contexto, y no se entienden sino en virtud del contexto en el que nacieron. Y a su vez, estas propias doctrinas, ¿me explicó? Y a su vez, estas propias doctrinas luego pueden modificar la realidad en la que están. Entonces hablábamos de distintas doctrinas que han influido a lo largo de la historia y influyeron sobre la realidad concreta. Hablamos puntualmente del marxismo, hablamos también de Maquiavelo, doctrinas que han influido en la realidad política posterior a su publicación. Es decir, el marxismo, más allá de ser una doctrina que surge, una doctrina política que surge a raíz de la publicación de libros de Marx, eso después tiene un correlato a la realidad. Hay gente que toma esas doctrinas y trata de llevarlas a la realidad. El marxismo es muy claro porque ha habido distintas revoluciones que han tratado de llevar el marxismo a la práctica política. Algunas lo han logrado, con mayor o menor éxito, pero han logrado. Y todo eso en virtud de la influencia que ha tenido sobre ellos esta doctrina política. Básicamente es eso, también el iluminismo en la Revolución Francesa, son doctrinas que han tenido una influencia sobre los actores políticos que la han llevado adelante para lograr sus cometidos. Básicamente es eso, no sé si queda claro. Y Sí, hablamos profe, de gracias. interinfluencia por eso, porque una doctrina nace en una sociedad. Si yo voy a hacer una doctrina política y voy a escribir en el contexto de la Argentina de principios del siglo XXI. En este contexto yo me voy a basar para para escribir o para redactar una doctrina política. Y a su vez, esa doctrina va a influir posteriormente, una vez publicada, no va a influir, no todas las doctrinas influyeron, pero pueden llegar a influir sobre la realidad política, atento que los actores políticos tomen esa doctrina, distintos políticos tomen esa doctrina y traten de llevarla a cabo, a la práctica, a la realidad. ¿Queda más o menos claro? Sí, Profe, Sí. ¿tiene idea cuándo va a ser el Perdón que primer no sé quién parcial? sos, pero como estoy con el teléfono, los tengo de A4 me aparecen de A4 en la pantalla, entonces no. Soy Malena Oliva. Bien, sí. Quería saber si tenés la fecha del parcial y qué unidades entrarían en el primer Todavía no la parcial. tenemos. Va a entrar hasta lo que lleguemos a dar, tanto de Cecilia como mío. Por supuesto, con un par de semanas de anticipación ya vamos a poner los límites, pero todavía no tenemos nosotros las fechas todavía. Así que yo, si quieren,
mañana, bueno, ustedes la ven mañana, Cecilia, pero a mí no me comentó nada de fecha de parciales. Yo, si quieren, así no se lo pregunta mañana a ella de nuevo, lo converso en el transcurso de la semana y veo. En general, los parciales son a fines de mayo, principios de junio, casi terminando el cuatrimestre, porque los recuperatorios no son inmediatos, sino que son los dos recuperatorios juntos después del segundo parcial. El que desaprobó los dos rinde los dos, el que desaprobó uno rinde uno. Todavía no está la fecha, creo que me lo habían preguntado el otro día, pero también puede que me lo hayan preguntado en otra materia, porque fue un mensaje de alguien que me mandó un mensaje privado. Los temas, por supuesto, con bastante anticipación vamos a avisar. Ustedes imagínense que ya estamos a principios de mayo, así que esto no falta tanto tampoco. Van a entrar todos los temas que se dieron, pero por supuesto, el día que nosotros pongamos la fecha y que le digamos a ustedes la fecha, le vamos a decir cuáles son los temas, no se hagan problema. Y en general se toma todo lo que se ha dado. Por ahí el tema de la última clase o de la última semana no se incluye para no complicarlos tanto a los que vienen estudiando y tener que incorporar un tema a último momento. Eso desde ya. Pero nosotros se lo vamos a comunicar. Yo mañana hablo con Cecilia y les comento. Tendrían que, igual tengo que hablar con las chicas también, a ver si las chicas de la Facu, para ver si ya están las fechas fijadas. A mí no me han notificado de nada, pero lo averiguo. Lo averiguo para el lunes que viene, se los comento. Muchas gracias. No, por nada. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de la ciencia política, que un poquito ya vimos lo que era, pero bueno, vamos a profundizar el tema. El origen del concepto es francés, se la denominaba science politique, también surge del inglés, del political science, nosotros tomamos esos como parámetros esas expresiones. Surgió aproximadamente a finales del siglo XIX, empezó a surgir como fuerza, así que es una ciencia relativamente nueva, es posterior a la sociología, esa decisión, por supuesto que surge, como habíamos visto en la clase anterior, de la decisión de aplicar el método científico a la filosofía política y a distintas disciplinas que estudiaba la realidad política, como la teoría política. Esto todo en el marco del desarrollo del positivismo y la aplicación de las reglas del positivismo a las ciencias sociales. Así que estamos hablando como origen, fines del siglo XIX. Y con posterioridad se incrementó y se estableció la ciencia política luego de la Segunda Guerra Mundial, como ciencia y como cátedras, incluso como facultades para estudiar la ciencia política. Hoy día es una disciplina que se estudia en carreras. La carrera de ciencias políticas es una facultad en muchas universidades. Acá en Tandil no, en la UNICEN no, pero creo que no, en realidad, no sabría decirles, pero es una ciencia que se estudia en una facultad con un título de grado. Como evolución del conocimiento, de lo que es el conocimiento político, para llegar a hacer la ciencia política, por supuesto que la realidad política, el objeto de estudio de la ciencia política es la realidad política, que es lo que vimos en la unidad 1. Esa realidad existió siempre, desde que el hombre se agrupó en familias, en clanes, en tribus, existió una realidad política de la cual el hombre pudo haber reflexionado respecto de ella. Nosotros tenemos conocimiento a través de la historia de las ideas políticas. Los primeros datos que tenemos es a partir del siglo V a.C., que es los autores que escribieron durante el siglo de Pericles, que son principalmente, Sócrates, que no escribió, pero podemos retomar su obra a través de Platón, que lo transcribe, como ya lo vieron ustedes ahora, y Aristóteles. Esos son los primeros indicios que tenemos nosotros de conocimiento político, de conocimiento generado por autores de conocimiento político. Entonces, por supuesto que a esto no es a lo que nosotros le llamamos ciencia política,
pero son los orígenes que podemos rastrear. Posteriormente, para llegar a la ciencia política, después vamos a hacer un poquito más de la parte histórica, pero para llegar a la ciencia política, esta filosofía política, este conocimiento político, tiene unos determinados requisitos, que lo nombramos la clase pasada, lo vamos a volver a repasar, porque también es tema de examen, que son 3. La objetividad, el método y la comunicabilidad. Nosotros ya lo habíamos visto en la clase pasada, algo. Es decir, Objetividad, método y cómo. comunicabilidad, ahora lo vamos a explicar un poquito, que es susceptible de ser comunicado a otros, ese conocimiento. Un politólogo francés, Georges Bourdieu, que se escribe Bourdieu, establecía esto, decía que una actividad intelectual puede ser calificada de científica cuando excluye toda idea preconcebida, es decir, tratamos de sacarnos de nuestra mente todas las ideas y los prejuicios que tenemos. En ese sentido, es de lo que hablábamos cuando hablábamos de objetividad. Continuaba diciendo que cuando la elección de los hechos y el análisis al que lo someten, es decir, de la investigación que realiza, del conocimiento que trata de obtener, la elección de los hechos y el análisis al que se lo somete obedecen a un método, por eso decimos que es un conocimiento metódico, y en fin, cuando apunta a un conocimiento transmisible, es decir, que puede ser adquirido por otros que tengan a disposición los mismos elementos. A esto nos referimos cuando hablamos de comunicabilidad. Son los 3 requisitos que tiene que tener el conocimiento político, cualquier conocimiento político, para ser considerado como ciencia, como un conocimiento científico. Si no tiene estos requisitos, no quiere decir que no sea conocimiento político, sino que no va a ser ciencia política. Va a ser filosofía ¿Puede política, repetirlos? técnica política, como hemos dicho en otro momento al referirnos a la obra de Maquiavelo, pero no va a ser ciencia. Los requisitos son objetividad, es decir, un conocimiento obtenido dejando de lado toda idea preconcebida y todo prejuicio. Método, que ahora vamos a ver específicamente de qué hablamos cuando hablamos del método, pero es lo que utilizamos para elegir el objeto de estudio y los hechos que vamos a estudiar. Y comunicabilidad, que es susceptible de ser comunicable. No cualquier conocimiento que yo realice es comunicable. ¿Por qué? Porque a través del método puede ser comunicado a cualquier persona que tenga medianamente los conocimientos científicos, puede ser trasladado y puede ser comprendido por cualquier otra persona. Bien, esos son los tres presupuestos que ya los habíamos nombrado en la clase anterior. En cuanto a la evolución histórica de la ciencia política, como ya les adelanté, surge a partir del siglo V a.C., en Grecia, en lo que se conoce como el siglo de Pericles, que es en la época en la cual realizó su obra Aristóteles, Platón y Sócrates. Pero bueno, en ese caso, como decíamos, todavía no reunía estos requisitos, por tanto, se lo considera filosofía política. Maurice Duverger es otro autor francés, es un autor, un politólogo de ahora, del siglo XX, estableció al analizar la historia del conocimiento político, él decía que había una prehistoria de la ciencia política, en la cual estaban los precursores, y eran todos aquellos autores que habían hablado sobre política y habían desarrollado conocimiento político, pero previo al siglo XIX. Entonces daba como ejemplo a Aristóteles, a Maquiavelo, que ya lo hemos nombrado, y a Montesquieu. Luego hay una etapa intermedia, que es esta del siglo XIX, en la cual empieza a tomar perfil el conocimiento científico como ciencia política, en las cuales ubica a Alexis de Tocqueville, que después lo vamos a ver también, Augusto Comte, que es el creador de la sociología y es el que aplica el método del positivismo, es decir, el que lo desarrolla como ciencia, y a Marx también. Esos son los que él considera
en esta etapa intermedia como los fundadores. Y luego sí, que pasan esos padres fundadores de la ciencia política, habla del comienzo de la ciencia política, y lo da, como decíamos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y toma, este autor, Duverger, toma como lugar y espacio en el que nace la ciencia política, es a través de que las universidades lo toman en sus planes de estudio. En principio como materia dentro de otras carreras, y luego como una carrera propia, como una disciplina autónoma y propia en las currículas universitarias. Esto se dio en Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, entre 1890 y 1814, como un límite, o sea, previo a la Primera Guerra Mundial. Y en la mayor parte de los países europeos, y también aquí, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, fue recibido por las universidades esta nueva ciencia. Bien, eso como un preámbulo, como una parte, como los antecedentes históricos. Y ahora en cuanto al contenido, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? Decimos que la ciencia política es el estudio del poder y de las relaciones políticas. Esto surge del doctor Fay. Es el estudio del poder, en este caso estamos hablando de cuál es el objeto de estudio. ¿Qué estudiamos cuando estudiamos ciencia política? Entonces, estudiamos el poder y las relaciones políticas. ¿Y qué es lo que buscamos? Establecer sus causas y consecuencias, las causas del poder y de las relaciones políticas y sus consecuencias. Y con posterioridad a esto, ¿qué se busca obtener? Fijar cuáles son sus principios, cuáles son los principios que rigen la actividad política, el poder, y cuáles son sus regularidades, lo que hablábamos de que la ciencia busca establecer leyes. Si bien las leyes no van a ser tan estrictas como una ley de la física o de la matemática, que es una relación causal en la que sí o sí de determinadas causas se derivan determinadas consecuencias, podemos llegar, de acuerdo al método que utilicemos, a establecer determinados principios que van a cumplirse con determinada regularidad o en un gran porcentaje. Por supuesto, al ser una actividad humana, no es algo que esto va a ser estricto totalmente. En ese sentido, la ciencia política, continúa diciendo Fay, es la descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos y de las relaciones que presentan en su realidad específica. Es decir, una aclaración de lo mismo. Busca describir, interpretar y efectuar una crítica del poder y de los fenómenos políticos. Vengo complicado con la cámara porque no se queda quieta, porque no tenía previsto. Profe, ¿puede volver a repetir, a ver, porque me comí una parte, el concepto de ciencia política es el estudio del poder y de las relaciones políticas, buscando establecer? Busca establecer las causas y consecuencias de las relaciones políticas. ¿Cuáles son las causas? ¿De qué modo se genera el poder o las relaciones políticas? Y a su vez estas mismas, ¿cuáles son las consecuencias que tienen? Eso es lo que busca estudiar la ciencia política. Y a su vez, de modo ulterior, buscar cuáles son las regularidades, es decir, si yo analizo distintas realidades políticas, busco cuáles son las regularidades o leyes, en el sentido de leyes en las ciencias sociales, que puedo obtener de la observación de esa realidad. Ahora vamos a ver un poquito más cuando hablemos del método. ¿Cuál es la metodología de la ciencia política? Dijimos que un conocimiento, y específicamente el conocimiento político, uno de los requisitos que tenía para ser considerado tal era que sea metódico, es decir, que se obtenga de la aplicación de un método, que este conocimiento se obtenga de la aplicación de un método. Entonces, el método es un procedimiento. Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos
sobre la base de unas reglas determinadas para obtener ese conocimiento. Es el procedimiento que utilizamos para obtener el conocimiento. Profe, ¿lo El puedo origen repetir? Sí, el método es un procedimiento o conjunto de procedimientos que establece reglas determinadas y con esto se procura obtener un fin, que es obtener el conocimiento político en este caso. La palabra el método viene del latín y a su vez que viene del griego, que es un camino para llegar a un resultado. De ahí viene la palabra método, de métodus del latín y de métodos del griego. Es un camino para llegar a un resultado. Es el camino que nosotros recorremos para obtener el conocimiento político. En este caso, conocimiento científico. El método debe adaptarse a la realidad que nosotros pretendemos conocer. Es decir, no hay un método científico único para todas las ciencias, aunque eso era lo que se creía a fines del siglo XIX. Comte, al que hoy nombramos, él consideraba que la ciencia política y en general las ciencias sociales iban a desarrollarse a través de la aplicación del mismo método que se usaba para las ciencias naturales. Lo cual la realidad y la evolución de la ciencia después demostró que esto era erróneo, que lo ideal es, de acuerdo a la realidad que nosotros estamos investigando, tratando de conocer, de cualquier tipo de realidad, en concreto de la realidad política, pero puede ser desde la biología, las matemáticas, cualquier ciencia. De acuerdo a eso va a ser el método que nosotros utilicemos, y va a ser lo más correcto, va a ser aplicar el método que nosotros necesitemos, el método que nosotros queramos aplicar, que sea relativo al objeto del conocimiento. De hecho, en la ciencia política es común que se aplique un método que no sea simple, que no sea uno, sino que sea un método complejo o varios métodos en conjunto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ciencia política, si nosotros lo que buscamos es un conocimiento descriptivo y empírico de la realidad política, buscamos analizar la realidad política en concreto, si lo que buscamos es eso, se utiliza el método inductivo, el cual parte de la realidad concreta, de la experiencia, del análisis de los hechos y del análisis de varios de estos hechos, logra llegar a un principio general, encuentra las cosas en común que tenga. Esto es la inducción. Va de lo particular a lo general. De lo particular porque analiza los hechos a través de la experiencia, los hechos concretos, y luego los compara y efectúa analogías entre ellos, y logra de esto obtener conclusiones generales. Lo que ocurre en la ciencia política, si nosotros estamos aplicando este método, es obtener un tipo empírico. Vieron que empiria viene del conocimiento de los hechos, de la realidad a través de los sentidos. Y lo que se obtiene es un tipo empírico. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando los tipos de gobierno y de Estado en la actualidad en América, entonces vamos a analizar cada uno de los países, vamos a ver las características que tiene cada uno, y de ellos vamos a establecer y vamos a buscar cuáles son las cosas que tienen en común para llegar a un tipo empírico del tipo de Estado que
está vigente en América en la actualidad. Ese sería un ejemplo concreto. Vamos a analizar, o si analizamos las monarquías del siglo XIX, también vamos a analizar cada una de ellas y vamos a ver cuáles son las cosas que tienen en común para luego obtener una conclusión y un tipo empírico, que sea el tipo que establece qué cosas hay en común entre todos los estados que forman ese tipo de realidad política, o de ese tipo, perdón, de forma de gobierno. Entonces lo que vemos es que analizamos puntualmente, a través de la experiencia, a través de la historia, si es que es algo antiguo, a través de la realidad, vamos a la realidad concreta, sacamos las cosas en común que tengan y de ahí obtenemos un tipo. Entonces luego vamos a tener distintos tipos empíricos. Vamos a tener el tipo empírico de las monarquías teocráticas de la antigüedad, o el tipo empírico del feudalismo. Entonces, más allá de que el feudalismo se dio con caracteres propios, de acuerdo a las distintas realidades de los distintos países de la Europa occidental a lo largo de la Edad Media, por supuesto fueron todos distintos, fueron todos diferentes. Del estudio de cada uno de ellos podemos obtener un tipo empírico en el cual esté explicado cuáles son las generalidades y cuáles son las cuestiones en común que tuvieron el tipo de la forma feudal de gobierno. Así a partir de esto también podemos llegar a la elaboración de leyes que, como decíamos, no son causalistas como si fuera una ciencia exacta, como la matemática o la física. No es que sí o sí, sí o sí, si tiro un lápiz va a caer hacia abajo por la ley de gravedad, sino que lo que vamos a tener van a ser leyes que van a establecer que es previsible o probable que algo acontezca dadas determinadas circunstancias. Por ejemplo, ahí en ciencia política hay una ley que se llama la ley de Duverger, que es el autor del cual hablamos, que lo nombramos hoy, y que establece que de acuerdo al tipo de régimen de partidos políticos se puede concluir una relación con los sistemas electorales. Entonces, si el sistema electoral es de mayorías, y bueno, esos son temas que vamos a ver con posterioridad, pero si el sistema electoral es de mayorías, es común que esto produzca sistemas bipartidistas, es decir, sistemas en los cuales hay dos partidos políticos, como el ejemplo de Estados Unidos, que están los republicanos y los demócratas. Nuestro sistema ha sido en general bipartidista, pero no hay ningún impedimento para que haya más. Es decir, durante gran parte del siglo XX se dividió en primer lugar entre los conservadores y los radicales, y con posterioridad a esto, ya después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser la dicotomía entre radicales y peronistas, pero no hay la ley de los partidos políticos no establece un límite y no dice que tiene que haber dos partidos. En realidad hay muchos más, como verán, en cualquier elección presidencial o incluso para cubrir los cargos de las cámaras, hay muchos partidos políticos. Entonces, bueno, las leyes buscan generalidades y tratan de prever o hacer previsibles determinadas consecuencias. Pero, como ya les decía, no son estrictas porque, bueno, derivan de la conducta humana y de la realidad política. Nada que ver con lo que acontece con las ciencias naturales o con las ciencias exactas. En cambio, esto era si nosotros partíamos del análisis de la realidad concreta y de casos concretos. En cambio, si lo que nosotros buscamos es establecer un tipo ideal de Estado, un tipo de Estado que debe ser, el método no va a ser inductivo desde lo particular a una regla general, sino a la inversa. Vamos a partir de determinados principios generales y vamos a tratar de aplicar a ellos al sistema que nosotros consideremos, al sistema ideal de gobierno, por ejemplo. Esto es como un ejemplo para
darnos una idea de cuáles son los distintos métodos. También está puede darse como ejemplo el método cuantitativo, que es el que se utiliza para analizar distintas variables, y cuando son muchas estas variables, es decir, se puede utilizar, por ejemplo, para sacar conclusiones respecto de elecciones y determinadas cuestiones en las cuales se manejan con temas de cifras o temas numéricos. Profe, ¿cómo es el tipo de estado ideal? El tipo de estado ideal, si nosotros lo que tratamos es de obtener o de analizar o de lograr un tipo de estado ideal, nosotros vamos a partir de una idea de justicia o de cuál es el estado ideal, y de ahí lo vamos a derivar a la realidad concreta. Es la operación inversa a la del método inductivo, el método deductivo. No quedó claro, profe, porque dice, si buscamos un tipo ideal de un estado, el método, que al final no lo nombramos, vamos a partir de determinados... Deductivo. ¿Va desde principios generales a qué, profe? A la realidad particular. A través de la utilización de la razón. Es decir, nosotros vamos a analizar la realidad en concreto, pero ese análisis de la realidad, esa experiencia, a nosotros nos va a dar cómo es el Estado, cómo es el Estado de la realidad. Yo puedo hacer un estudio de cómo es la democracia en Latinoamérica, entonces puedo ir viendo a partir de la realidad cómo es. Pero si yo lo que quiero es obtener cuál sería la democracia ideal para América, voy a partir a través de la razón, voy a partir de un principio general, que es el principio general de justicia, y voy a tratar de bajar ese punto concreto, voy a tratar de bajarlo a la realidad. Porque no estamos tratando de analizar cuál es el Estado, o cómo son los Estados, o cómo son las formas de gobierno o el ejercicio del poder, sino que voy a tratar de dar un deber ser, de cómo debe ser esta forma de Estado de gobierno. Por eso parto a través de la razón, de los principios generales que nosotros consideremos, como por ejemplo el sentimiento de justicia y la aplicación de los valores, para bajarlo a la realidad concreta. No quiere decir que con esto vayamos a modificar esa realidad, pero sí establecer cuál es el tipo ideal de Estado. Bien, y para continuar, porque ya queda poco tiempo, vamos a pasar al derecho político. Es decir, es la otra disciplina que vamos a tratar. La ciencia política es muy importante porque nos da algunas herramientas y algunas cuestiones para analizar la realidad política. Pero por supuesto la disciplina nuestra es el derecho político, que es lo que vamos a terminar estudiando. Todos estos temas son una mera introducción para llegar a lo que es el derecho político, y después vamos a ver que la ciencia política es la que nos da determinadas herramientas de análisis de la sociedad, del Estado, de la economía, distintas cuestiones. El derecho político, vamos a ver, después vamos a decir lo que es, pero en principio lo que podemos decir es que se empezó a utilizar también a fines del siglo XVIII, surge de la obra de Montesquieu, del espíritu de las leyes. Ahí es la primera vez la que es mencionado. Y también en el contrato social de Rousseau, que también es de fines del siglo XVIII. Ya que este libro se llama El contrato social o Principios del derecho político. Es el subtítulo. También tal vez leamos algunos capítulos después con Cecilia.
En Argentina también fue mencionado por primera vez cuando se publicó justamente una traducción luego de la Revolución de Mayo, en 1810. También se publicó una traducción de esta obra de Rousseau, El contrato social o principio del derecho político. Pero en esas épocas todavía se confundía con el derecho público en general. Luego, en el año 1922, se creó la Cátedra de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la UBA. El creador de la materia y primer profesor fue Mariano de Bedia y Mitre. De Bedia y Mitre. Él decía que el objeto de esta disciplina, es decir, el objeto de estudio del derecho político, es la confluencia, como ustedes imaginarán, entre la política y el derecho. Es decir, aquella parte de la realidad, esto como aclaración, ¿no? Aquella parte de la realidad política, que es lo que vimos anteriormente en las primeras clases, que cae bajo el régimen del derecho, que es regido por el derecho. Hubo autores que querían cambiar esta materia por la de ciencia política, pero después vamos a ver cuál es la diferencia. Más que nada, lo importante de tener una materia como derecho político en una facultad de derecho. Ciencia política, podemos saber ciencia política, pero no va a tener tanta importancia dentro de lo que es una carrera de derecho. Entonces, nosotros vamos a tener derecho político y vamos a estudiar cuestiones de ciencia política, pero también vamos a tratar cuestiones de filosofía política y de historia de las ideas políticas que exceden lo que es la ciencia política. Fait define al derecho político como una rama del derecho público que estudia la estructura de la organización política, sus relaciones y funciones. Entonces es importante dejar en claro que es una rama del derecho que depende de la ciencia jurídica, no es una ciencia aparte, sino que es una rama del derecho, es decir, una de las tantas ramas del derecho, que pertenece al derecho público. El objeto de estudio de esta rama del derecho público es la organización política y una serie de conceptos que se derivan de una teoría de la sociedad, del Estado, de la Constitución y de los actos políticos. Toda una serie de cuestiones y de definiciones que nosotros vamos a poder tomar de la ciencia política, pero que no van a alcanzar. Por tanto, también en las facultades y en las cátedras de Derecho Político como la nuestra, vamos a ver temas derivados de la ciencia política, como la teoría de la sociedad del Estado, también temas de la Constitución, que por supuesto son mucho más jurídicos. También vamos a ver temas de partidos políticos y las leyes que los regulan en nuestro país y en otros lugares, pero centrado en nuestro país. Y también una
una evolución histórica del conocimiento político, es decir, un análisis histórico concreto y completo. No solo estudiar la teoría del Estado en particular y en la actualidad, sino la evolución de las ideas políticas a lo largo de la historia, incorporando cuestiones que son tanto de, como vimos anteriormente, tanto de técnica política como de filosofía política. La historia del pensamiento político es uno de los ejes troncales que eso no se encuentra en la ciencia política. Hay países en los que dentro del derecho político se incluye el derecho constitucional. En nuestro país y en nuestra facultad esto no es así. Es una rama del derecho que está desligada del derecho constitucional, por supuesto en íntima relación, porque vamos a analizar la forma de gobierno, la Constitución, todas las cuestiones de la Constitución que las vamos a ir viendo, pero separado de ella. De hecho, todo este conocimiento y todas estas cuestiones que nosotros vamos a ir viendo nos van a servir como base para el estudio del derecho constitucional, que seguramente ustedes lo están iniciando este año también. Esto sirve de base para analizar los distintos sistemas políticos. Si bien en derecho constitucional, por supuesto, tienen una evolución histórica y tienen un contexto en el cual ven los distintos tipos constitucionales, también van a ver distintos temas relacionados con la división del poder, tanto de tipo funcional como la división de poderes, el federalismo y determinadas cuestiones que nosotros vamos a tratar de también tener una base de todas estas temáticas. Pero nosotros consideramos que son ramas, distintas ramas del derecho. Por supuesto que están muy relacionadas como disciplina del derecho público. También el derecho político, por supuesto, va a estar relacionado con el derecho administrativo y con la gran mayoría de las ramas del derecho público. Así que bueno, el derecho político es una rama jurídica que se encarga de la descripción y explicación de los fenómenos políticos y su cristalización en nuevas formas jurídicas. Es decir, la relación entre la realidad política y su regulación a través del derecho y de la ciencia jurídica. Es importante que quede esto en claro, que puedan diferenciar la ciencia política. No vamos a tomar temas puntuales de la ciencia política, es simplemente una cuestión para darles un pantallazo general. Lo importante es tener en cuenta que no es lo mismo la ciencia política que el derecho político, tener la idea clara de cuál es la diferencia, la idea de qué modo el conocimiento político en general, o sea, abarcativo de la técnica y de la filosofía política, cuáles son los requisitos que tiene para convertirse en un conocimiento científico, y que sepan diferenciarlo del objeto de estudio del derecho político, que si bien, por supuesto, toma muchas de las cuestiones de las categorías de análisis del derecho político, es una disciplina diferente y es una rama del derecho. La que es una ciencia es la ciencia jurídica. Dentro de ello, de acuerdo a su objeto de estudio, hay distintas ramas. Una de estas ramas, dentro de lo que es el derecho público, encontramos al derecho político como rama. Bien, esto como para cerrar los temas que incluyen la realidad política y el conocimiento político. A partir de la próxima clase ya vamos a ir a temas más concretos de derecho político, que los cuales van a resultar, entiendo, un poco más interesantes para ustedes y no tan abstractos. Vamos a ir viendo determinadas cuestiones puntuales y su análisis y la regulación jurídica, son temas más concretos y más bajados a la realidad. Pero bueno, es necesario aplicar en primer lugar estas dos unidades que por ahí les resultan bastante más aburridas y complejas, porque
porque no van, simplemente no van a lo concreto que a ustedes tal vez les interese de la realidad política. Así que bueno, por hoy lo dejamos aquí y damos vuelta a la hoja y vamos a pasar a unidades que van a ser, entiendo yo, más interesantes para ustedes. Les comento respecto del tema de los prácticos. Ustedes creo que la gran mayoría ya presentaron el de Platón, yo lo recibí a muchos, todavía no lo... Yo dejé pasar el plazo y recién después vamos a hacer la corrección una vez que estén todos entregados, así que les pido que los que no lo han terminado, no lo han enviado, que lo manden antes de la clase de mañana. Y bueno, tienen una semana más para terminar el de Aristóteles, que de hecho es más corto. En eso no van a tener, estimo que no van a tener inconvenientes. Bueno, de mi parte ya los libero. Sí, alguien estaba hablando, pero no. Sí, ¿cuál era la definición de derecho político entonces? El derecho político es una rama del derecho público. Bien, justo estaba viendo el chat. Es una rama del derecho público que estudia la estructura de la organización política, sus relaciones y funciones. Esa es la definición que da Fait. Y en cuanto al objeto de estudio de esta materia, que es como parte de la definición también, tiene como objeto de estudio la organización política y también tiene en su contenido un sistema de conceptos derivados de, enumero, teoría de la sociedad, del Estado, de la Constitución y los actos políticos. ¿Tienen sus contenidos, profe? ¿Tienen sus contenidos? Tiene en su contenido un sistema de conceptos derivados de una teoría de la sociedad, del Estado, la Constitución y los actos políticos. A lo que también podríamos agregarle, de acuerdo a las cátedras a la forma en la que se enseña el derecho político en Argentina, y en nuestra facultad también, se le incluye a todo lo que nombramos anteriormente una historia del pensamiento político, que son los temas que ustedes van viendo con Cecilia, la evolución de las ideas políticas a lo largo de la historia. Esto también está contenido dentro del derecho político. Para una compañera que preguntaba, que ingresó después, los temas que se vieron hoy fueron ciencia política y derecho político. Esos fueron los dos temas que vimos como una pequeña introducción a lo que son estas dos disciplinas. Ya no vamos a profundizar más en la ciencia política. Es una introducción a su objeto de estudio, y al método de estudio de cada una de ellas. Ya para la próxima vamos a pasar a otras unidades que ya vamos a empezar a ver el poder en concreto, distintas aplicaciones, cuestiones que vamos a poder bajar a la realidad mucho más fácilmente. Pero ya les digo, es necesario que veamos un poquito de dónde nos encontramos y cuáles son las disciplinas que vamos a estar viendo. Esta materia, las clases van a quedar, por lo menos mi parte de la materia, a partir de ahora, 8:30, porque si alguien tuvo inconveniente con el horario, es de 8:30, 20:30 a 21:30. Hasta que surja algo nuevo, o hasta que se modifique este régimen, en principio, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a quedar así. Vamos a empezar media hora antes para poder terminar también antes. Bien, de mi parte yo los libero, les agradezco, y bueno, mañana tienen clase a las 17 con la doctora Pasos. Chao, doctora. Muchas gracias. Chao. Adiós.